Continuamos hablando sobre historia de las religiones. Y vamos a hablar sobre la religión del cristianismo. La segunda de las religiones universales, por orden cronológico, es el cristianismo, cuya historia está íntimamente entrelazada con la de los pueblos de Europa primero y con muchos países de otros continentes después. Actualmente es la religión más difundida en el globo terrestre. Tiene más de 900 millones de adeptos, principalmente en Europa y América. Pero el cristianismo no está unido. Se descompone en toda una serie de religiones, iglesias, grupos y sectas con frecuencias hostiles entre sí. Hablemos del origen del cristianismo. El problema más difícil en la historia del cristianismo es el de su origen. Este origen fue objeto de larga y muy diversa consideración. En la literatura burguesa se pueden observar dos orientaciones fundamentales sobre el problema de surgimiento. Una tiene su fuente de origen en el tradicional punto de vista teológico, según el cual el cristianismo fue fundado por el Dios hombre, Jesucristo, que habría vivido en la tierra en el país judío de Palestina, en la época de los emperadores romanos, Augusto y Tiberio, principios del siglo I, y predicado su doctrina, la cual, transmitida por sus discípulos, apóstoles, se convirtió finalmente en acervo de los hombres. Este punto de vista puramente eclesiástico pasó en forma suavizada y a modo de ciencia a las páginas de la literatura histórica burguesa. La llamada escuela protestante de exégesis bíblica de Tübingen hizo mucho, según Engels, por la crítica de los evangelios. Eliminó el evidente elemento fantástico de los textos evangélicos, todos los milagros y contradicciones, pero al mismo tiempo esta escuela trató de salvar todo lo que se pudiera y conservar algo a modo de principio histórico en las narraciones evangélicas, a fin de apoyar la autoridad de la religión y mantener el concepto eclesiástico acerca del origen del cristianismo. Al grupo de representantes de esta orientación corresponde también David Strauss, el más eminente de los historiadores protestantes del cristianismo. Strauss hizo más que ningún otro por eliminar, como él mismo expresaba, las excreencias y capas míticas de la imagen histórica de Jesús. Fue el primero que se atrevió a emplear el concepto mito como referencia al cristianismo y, sin embargo, siguió afirmando que los relatos evangélicos referentes a la personalidad del predicador de Galilea, Jesús, se basan sobre acontecimientos históricos verdaderos. La otra orientación, opuesta a la primera, es el estudio del primer cristianismo, que puede llamársela burguesa anticlerical, que parte de la literatura enciclopedista del siglo XVIII, más exactamente de Charles Dupuy. Este precursor de la escuela mitológica, como se sabe, consideraba que todas las imágenes de los dioses y de los héroes son personificaciones astrales mitológicas. Con ese mismo criterio, aunque solo sea de paso, estudió la imagen de Jesucristo, al que considera un dios solar. Cuando a mediados del siglo XIX comenzaron a estudiarse mejor las religiones del mundo antiguo con sus cultos de los grandes dioses de la naturaleza, de los dioses de la vegetación que mueren y resucitan, los sabios librepensadores empezaron a descubrir también en el cristianismo numerosas coincidencias con los antiguos cultos orientales. Comenzaron así a llegar a la conclusión de que la imagen de Cristo está formada por los rasgos reunidos de los antiguos dioses orientales, Osiris, Mitra, Dionisios y otros, y particularmente de las profecías judías antiguas, en las cuales también veían motivos astrales mitológicos. De ahí que también llegaran a la conclusión de que en el cristianismo en general nada hay de original, que se trata de una simple repetición de los mitos astrales y otros de origen judío, egipcio, asirio. Los sabios de esa orientación negaron la existencia de Jesucristo como personalidad histórica. De este modo, analizaron el cristianismo primitivo en parte J. Freisch y en especial el polaco Andrzej Nijomowski, el norteamericano William Smith, el inglés George Robertson y el alemán Arthur Dreusch. Todos ellos eran idealistas y algunos inclusive hombres religiosos. En su lucha contra las supersticiones burdas trataban de reemplazarlas por una religión pulida a modo de deísmo abstracto. En todo caso, al igual que los teólogos de Tübingen, los mitólogos librepensadores estudiaron el cristianismo solo en su aspecto de la interrelación de ideas puramente religiosas y no se interesaron por las condiciones históricas del surgimiento del cristianismo.
Por otro lado, al luchar contra la tesis clerical acerca del carácter especial, excepcional del cristianismo en comparación con todas las demás religiones, los partidarios de la escuela mitológica cayeron en el otro extremo y se negaron a ver en el cristianismo algo nuevo. Consideraban que este no era otra cosa que una mezcla de ideas anteriormente conocidas. Es decir, el punto de vista mitológico pecaba por falta de historicismo. El primero de los sabios burgueses que trató de orientar el estudio del problema referente al origen del cristianismo por un camino correcto fue Bruno Bauer, pensador progresista alemán y hegeliano de izquierda. Engels subrayó que Bauer ha hecho más que todos sus antecesores juntos y que ha desbrozado el terreno para la investigación científica de la historia del cristianismo primitivo. Bauer demostró que ante todo, 1840-1842, que el cristianismo de la primera época representó una síntesis particular de las ideas religiosas y filosóficas orientales, las judaicas, y occidentales, las grecorromanas. Sin embargo, solo la ciencia marxista dio solución correcta al problema. Un enfoque certero del mismo y basado sobre principios correctos está contenido en los trabajos de Engels, Bruno Bauer y el cristianismo primitivo, 1882. El libro de la Revolución, 1883, y sobre la historia del cristianismo primitivo inicial, 1894. En ellos se planteó por primera vez y en toda su amplitud el problema de las condiciones históricas en que surgió el cristianismo y sus raíces sociales. En la Rusia prerrevolucionaria, la investigación científica sobre la historia del cristianismo fue restringida por la censura eclesiástica y solo después de 1905 pudieron aparecer traducciones de algunos trabajos de sabios librepensadores. Después de la Revolución de Octubre, apareció toda una serie de trabajos cuyos autores trataban, en la medida de sus fuerzas, de emplear el método marxista, aunque cometían también algunos errores. En los últimos años aparecieron también en la literatura extranjera trabajos de historiadores marxistas. El más sólido de ellos es Archibald Robertson. Una comprensión basada sobre principios correctos puede hallarse en los trabajos del sabio comunista francés Charles Hinckley. Hablemos sobre las fuentes. Las fuentes de que se disponen para el estudio del cristianismo primitivo se dividen en dos grupos fundamentales: cristianas y no cristianas. Las primeras constan a su vez de tres categorías: los libros canónicos del llamado Nuevo Testamento, las obras no canónicas, es decir, apócrifas y otras, y las obras de las apologistas y de otros escritores cristianos de los primeros tiempos. Los libros canónicos del Nuevo Testamento constan, según la tradición eclesiástica, de las obras que se citan a continuación. Los 4 evangelios, palabra griega literalmente buenas nuevas, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Estos son narraciones acerca de la vida terrenal del fundador del cristianismo, Jesucristo, de sus sermones, milagros, su muerte, la crucifixión y resurrección. Por su contenido, los primeros 3 evangelios en parte coinciden y en parte difieren entre sí. Debido a su similitud, se los conoce habitualmente por sinópticos. El evangelio de Juan difiere notablemente de los anteriores. Los Hechos de los Apóstoles, atribuida al apóstol Lucas, supuesto autor del tercer evangelio, son relatos acerca de la actividad de los primeros predicadores del cristianismo. Las epístolas de los apóstoles, es decir, las cartas dirigidas a las distintas comunidades cristianas, que incluyen 14 de ellas atribuidas al apóstol Pablo y 7 de otros apóstoles: Santiago, Pedro, Juan, Judas. El Apocalipsis o Revelación de San Juan Evangelista, supuesto autor del cuarto evangelio. Tal es la opinión de la Iglesia acerca de la paternidad de esas obras, donde la Iglesia considera que son de inspiración divina. Es decir, que si bien fueron escritas por los hombres, han sido inspiradas por el Espíritu Santo y por eso cada una de sus palabras es considerada verdad absoluta. Pero la crítica científica mira de manera totalmente distinta a las obras del Nuevo Testamento, tanto en lo que concierne a sus autores como a la época en que fueron escritas. Un estudio atento ha demostrado que la primera es el Apocalipsis, escrito en los años 68 al 69 de nuestra era, inmediatamente después de la muerte del César Nerón,
a juzgar por los 7 reyes mencionados en el texto, de los cuales 5 cayeron, uno está y el otro todavía no llegó, y cuando llegue no durará mucho. Y por consiguiente, en el ardor de la sublevación de los judíos de Palestina contra Roma. Esta obra exhala un verdadero espíritu de odio hacia los esclavizadores, a los cuales predice un fin próximo y terrible. Aquí no se hace todavía mención a la prédica evangélica del perdón e indulgencia. El autor de la revelación en ningún caso podía ser el autor del cuarto evangelio, impregnado de un espíritu totalmente opuesto. Por la revelación nos enteramos de que en aquel tiempo, en la década del 60, existían ya varias iglesias cristianas, es decir, comunidades, y son mencionadas 7, y todas en Asia Menor, patria probable del cristianismo. Las epístolas, cuya paternidad correspondería al apóstol Pablo, aparecieron mucho más tarde que la revelación y además, en distintas épocas, tienen distintos autores. Se las divide en 3 grupos. Las primeras, referidas al primer cuarto del siglo II, las intermedias, al segundo cuarto, y las posteriores a la mitad del siglo II. La ideología de las epístolas posteriores difiere notablemente de las primeras. Las 7 epístolas restantes, conocidas bajo los nombres de otros apóstoles, son muy similares por su contenido y por la época en que fueron escritas. Son muy diferentes de las epístolas paulistas y fueron redactadas, evidentemente, alrededor de la mitad del siglo II. Los evangelios, considerados por la Iglesia como las primeras obras, en realidad fueron escritos más tarde, no antes de la mitad del siglo II, y además por autores que conocían mal el país y la época de que hablaban. En los evangelios se encuentran muchos errores geográficos e históricos, se mencionan animales y plantas desconocidos en ese tiempo en Palestina, por ejemplo, los cerdos, que los judíos consideraban impuros y no los criaban, o inclusive inexistentes en la naturaleza, por ejemplo, la mostaza, que se describe como un gran árbol ramoso similar a una valla frondosa. Y se mezclan acontecimientos y personas de diversas épocas, por ejemplo, el rey Herodes, que murió en el año 4 antes de nuestra era, y Quirino, que gobernó en Siria desde el año 6. Los evangelios en muchos casos se contradicen abiertamente entre sí. Por ejemplo, en los evangelios de Mateo y de Lucas se presenta la genealogía de Jesús desde el rey David, y mientras en el primero se cuentan 28 generaciones, en el de Lucas se dan 42. Según Mateo, el abuelo de Jesús, por línea paterna, era Jacobo, y según Lucas, Elías. Según relata Mateo, los padres de Jesús vivían en la ciudad judía de Belén, y después de nacer el niño huyeron a Egipto para salvarlo del rey Herodes, que había mandado degollar a todos los niños varones. Cuando murió Herodes, se trasladaron de Egipto a la ciudad galilea de Nazaret. Lucas cuenta que los padres de Jesús vivieron siempre en Nazaret y solamente cuando debió nacer Jesús se encontraron en Belén, con motivo del censo, después de lo cual volvieron tranquilamente a la primera ciudad. Tales contradicciones son numerosas en los evangelios. Ni qué decir que los relatos evangélicos están plagados de diversos milagros y acontecimientos fantásticos, curación de enfermos incurables y de ciegos de nacimiento, resurrección de muertos, marcha sobre el agua y otros. Por lo visto, el texto de los evangelios se reformó muchas veces y volvió a redactarse de nuevo. Se le hicieron agregados que frecuentemente contradecían el contenido anterior. Por esta razón, es muy difícil utilizarlos como fuente histórica. En cuanto a los Hechos de los Apóstoles, son reconocidos actualmente como una de las últimas obras del Nuevo Testamento, escrita no antes de la mitad del siglo II. Otra categoría de las primeras memorias cristianas está formada por obras no canónicas. Estas, si bien no son rechazadas por la Iglesia, no se consideran inspiradas por el Espíritu Santo. Se trata de evangelios apócrifos, que eran muy numerosos y que en su mayor parte han desaparecido. Con frecuencia se les conoce solo de nombre. De las obras no canónicas que se han conservado, las más importantes son Evangelio de Nicodemo, primer Evangelio del judío Jacobo, libro sobre la Natividad de la Virgen María, libro de José el Carpintero, Hechos apócrifos, Pastor Hermías, Doctrina de los 12 Apóstoles. Todo esto son míseros restos de la voluminosa literatura cristiana de los primeros tiempos, cuya mayor parte fue destruida por los cristianos mismos durante los años de la cruel lucha entre las distintas iglesias y sectas.
Algunas de estas obras presentan mucho interés, ya que fueron escritas antes que la mayoría de las obras canónicas. Por ejemplo, la doctrina de los 12 apóstoles, la Didache, de la primera mitad del siglo II, refleja la etapa inicial de la historia de las comunidades cristianas. La tercera categoría, la más segura de las fuentes cristianas, está compuesta por las obras de los apojolistas, es decir, defensores del cristianismo contra sus enemigos literarios, y los padres de la Iglesia. Son valiosas porque tienen fecha más o menos precisa y tanto los autores como su autenticidad no despiertan dudas. De acuerdo con ellas debe fijarse también la fecha en que fueron escritos los libros canónicos. Corresponden a estas las obras de Justino Filósofo o Mártir, alrededor del 150, Ireno Lugdunense, alrededor del 180. El primero que menciona 4 evangelios canónicos e incluso trata de demostrar teológicamente por qué deben ser precisamente 4, ni más ni menos. Tertuliano de Cartagena, fin del siglo II y principio del III. Orígenes, principio del siglo III, que escribió 6 libros contra Celso. Celso fue adversario literario y crítico del cristianismo. Clemente de Alejandría, principio del siglo III. Eusebio de Cesarea, principio del siglo IV. El primer historiador de la Iglesia cristiana. Entre las más antiguas fuentes cristianas deben contarse también piezas arqueológicas, tumbas, especialmente en las catacumbas de Roma, inscripciones y otras, pero ninguna de ellas es anterior al siglo II. En los últimos años se hicieron varios hallazgos de importancia en Egipto, cerca de Genovoskion, a 50 kilómetros al norte de Luxor, y fueron hallados en 1946 muchos papiros de los siglos III y IV en idioma copto, principalmente obras de los gnósticos, una de las primeras sectas cristianas. Los manuscritos hallados en Hilbert, Qumran, en la costa del Mar Muerto, y pertenecientes a una secta esenia, aportan también nuevos datos sobre el cristianismo primitivo. Se han hecho nuevos hallazgos en Roma y cerca de Jerusalén, pero su significado no ha sido aún bien aclarado. Tales son ciertamente las fuentes cristianas. En lo que respecta a testimonios de escritorios paganos, ellos son muy escasos y dudosos, en especial los que se relacionan con la primera época. El problema consiste en que, luego de triunfar el cristianismo a principios del siglo IV, los escritores eclesiásticos comenzaron a hacer agregados, interpolaciones, en las obras de los autores antiguos con el propósito de confirmar con esos supuestos testimonios la autenticidad de los relatos evangélicos. Tales falsificaciones literarias no se consideraban vituperables en aquellos tiempos. Algunos de esos agregados fueron hechos, además, en forma muy burda e inhábil, de manera que se reconocen de inmediato. Otros son más sutiles, y no es tan fácil reconocerlos. Es por eso que los testimonios no cristianos acerca del cristianismo primitivo, y en particular acerca de su supuesto fundador, son un problema muy complejo. El testimonio más antiguo corresponde al año 64, aunque aparece en los anales de Tácito, escritos mucho tiempo después, principio del siglo II, y se habla allí de los crueles martirios a que fueron sometidos los cristianos por Nerón, quien los culpó del incendio de Roma. Hay además un agregado evidentemente posterior y de mano cristiana. El culpable de este nombre, Cristo, fue ejecutado durante el gobierno de Tiberio por el procurador Poncio Pilatos. La falsedad de este pasaje salta a la vista, pues al exponer los acontecimientos de la época de Tiberio, Tácito no mencionó a Pilatos, pero surge de esa información que existían en Roma en la década del 60 comunidades cristianas. Por otra parte, algunos sabios consideran que en general todo el relato sobre el incendio de Roma y el martirio de los cristianos es una interpolación muy posterior. Otro supuesto testimonio se encuentra en Antigüedades Judaicas de Josefo Flavio, libro 18, capítulo 3, donde habla de la prédica, ejecución y resurrección de Jesús en los años que gobernaba Pilatos en Palestina. Alrededor de ese tiempo vivía Jesús, hombre sabio, si es que en general se lo puede llamar hombre. Él realizó hechos asombrosos. Este era Cristo. Esta interpolación totalmente torpe, hecha por algún copista cristiano, está en abierta contradicción con todo el estilo de la obra de Josefo Flavio y no indujo en error a ninguno de los investigadores. Es considerada sin excepciones una adulteración. El primer testimonio, más verosímil, acerca de los cristianos, de fuente no cristiana, lo encontramos en la correspondencia de Plinio el Joven.
Siendo gobernador en Bitinia, Asia Menor, escribió alrededor del año 113 una carta al emperador Trajano solicitándole instrucciones sobre la forma de proceder con los cristianos, acerca de los cuales recibía denuncias de que eran miembros de una sociedad criminal. Si debía castigarlos por los crímenes cometidos o por el solo hecho de pertenecer a la secta. Trajano, en respuesta a tal demanda, recomendó moderación y ordenó que se castigara solo a los obstinados en tal superstición. A juzgar por esta correspondencia, acotemos que el académico Buiper considera estas cartas totalmente falsas. En Asia Menor ya había muchos cristianos a principios del siglo II. En el Talmud hebreo se menciona la ejecución del predicador Jesús ben Pandira, hijo de Pandira, pero no está claro qué relación puede tener esta personalidad con el Jesús de los Evangelios. En la segunda mitad del siglo II aparecen acerca de los cristianos más noticias de origen pagano. Escribe sobre ellos el emperador Marco Aurelio, como también Luciano de Samosata, en Oriente. El relato de este último, La muerte del peregrino, es una sátira sobre la vida de las comunidades cristianas de Asia Menor. Por este panorama se ve cuán pobres y poco fidedignos son los testimonios de los autores paganos acerca de los primeros años del cristianismo. En esencia, nada aportan sobre la personalidad del supuesto fundador de la religión, el Jesús de los Evangelios. No existen testimonios indiscutibles acerca de él, ni en fuentes cristianas ni en las demás.